¿Por qué pasa esto? Que mientras en el mismo momento, ya no hablemos del tango original realmente, primera contradicción, nos están hablando del tango original, se bailaba entre hombres y los elementos de prueba que nos muestran son de 1903 en adelante, cuando ya hemos visto que el tango se empezó a originar, se empezó a cocinar 30, 40 años. Ahí tenemos la primera contradicción. No estamos hablando del tango original, el tango ya estaba hecho, ya estaba funcionando, ya estaba andando, y es más, en esa época de 1903, 1905, estaba todavía perviviendo los estratos más populares, las clases pudientes, adineradas, no soportaban el tango, por lo menos no públicamente, hablaban peste en contra del tango. A la misma vez, los sectores más populares estaban bailando tango. ¿Ah? Y así sí, y estaban bailando tango en pareja. ¿Ah? ¿Por qué se da esta situación? Por la mirada del que ve, en gran medida. Tenemos dos cosas. Una, donde se bailaba tango antes de 1900 era en las academias, en los bailes de los negros, en los lugares de Montevideo y de Buenos Aires. Vamos a leer acá un pasaje, creo que también lo había traído por acá adelante, pero... Esto es una cita de Vicente Rossi, en 1926, del libro Cosas de Negro, que habla sobre el entorno de 1889, 1890. ¿Ah? Y nos dice: la popularidad que conquistaba la milonga danzable sugirió en el suburbio un nuevo lucro y se instalaron salones de baile público con el consabido anexo de bebidas. En Montevideo fue más o menos uno por barrio, el Puerto, el Bajo, la Aguada, Cordón, etc. No alcanzaron la media docena. Solo la San Felipe lució el subtítulo Academia de Baile, que luego se generalizó y sirvió para distinguir esos locales. Guías de gallardete y flores de papel los cruzaban en todas direcciones en misión de adorno, alumbrado a querosén, asientos apenas unos bancos arrimados a la pared, en los que únicamente se sentaban las mujeres a la espera de la demanda. Para los músicos varias malas sillas y luego público, clientes y hasta bastonero administrador de pie. La orquesta de los bailables públicos solían componerla de una media docena de musicantes, generalmente criollos y virtuosos de oído. Los más inspirados componían los bailables. ¿Ah? Habla que son instrumentos de viento, la mayoría, porque eso se habla. ¿Ah? Ahora, la mirada común de las clases no tan humildes, no tan bajas, no accede y no ve esos lugares. Entonces, ¿qué ve? Primero que nada, para entender, ¿ah? Hay que ir paso a paso para poder comprender, para poder decodificar las imágenes y los textos que nos aparecen. ¿Ah? La gente que bailaba el tango, ¿dónde vivía? ¿Ah? ¿Y esto por qué es importante? Porque hasta el día de hoy, cuando un muchacho joven, o no tan joven, va a empezar a ir a los bailes, va a empezar a salir, pasó cuando yo era joven y le había pasado a más de uno, nadie quiere ir a un baile sin saber absolutamente bailar nada. Entonces, ¿qué hace? Le pide a un amigo, a un primo, tal vez a una prima, pero primero lo mantenemos, las mujeres hacen más o menos lo mismo en su ámbito. Le pedimos a un primo, a un hermano, a un amigo, que nos enseñe, nos tire unos piques, nos dé unos pasos de baile para poder defendernos las primeras veces. En mi época esa situación se dio en la década del 70. ¿Cómo se resolvía? Bueno, corrías un poco los muebles de tu casa, en un dormitorio, en la casa de tu primo, en un dormitorio, en algún lado, se ponía un disco, ¿ah? Un tocadisco con disco de vinilo, se ponía un disco, y se pasaba música de la que estuviera de moda en ese momento y te enseñaban a bailar y en la medida de lo posible nos enterábamos nosotros dos de lo que habíamos hecho, no habíamos hecho y con eso podíamos salir a la calle.
¿Ah? Lo mismo si uno tenía un paso nuevo y se lo quería mostrar, se lo quería pasar al otro, quería contar una cosa, teníamos ese ámbito reservado. En el final del siglo XIX, la gente que bailaba tango, ¿dónde vivía? ¿Ah? Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso y es importante. Vivía en los conventillos, vivía en las casas de inquilinato, vivía en lugares donde en esta pieza de acá vivía toda esta familia que salió acá a mirar. ¿Ah? Esta foto del conventillo Medio Mundo y es mucho más avanzada, es alrededor de los años 30. ¿Por qué? Porque nadie iba a sacar fotos dentro de los conventillos. En el año 1890 la fotografía todavía era muy cara, los fotógrafos se instalaban en determinados apartamentos en el centro de Montevideo, principalmente ahí cerca de la Plaza Matriz, y la gente que quería con su familia iba a sacarse fotos. Y cuando un fotógrafo iba a sacar fotos a algún lugar, era algún lugar muy importante y muy relevante, no donde vivían los negros. ¿Ah? Claramente no había ningún interés en eso y por lo tanto no hay mucha fotografía, por eso tuvimos que acudir a Figari, porque no hay mucha fotografía de la época. Pero el conventillo Medio Mundo estaba funcionando, tenía el esquema básico de la mayoría de los conventillos, los inquilinatos, acá está mucho más deteriorado, estaría un poco menos deteriorado, pero ese era más o menos el aspecto general y el espacio que había. Además de esto que vemos acá, estaban las cocinas, este es otro conventillo, estaban las cocinas y los patios. ¿Ah? Esto es la entrada a una cocina del conventillo que está claramente custodiada por las que eran las reinas de la parte de cocina de los conventillos, que eran las mujeres. Los hombres no entraban en la parte de cocina de los conventillos, entraban las mujeres. Y en los patios, o sea, acá tenemos toda una corte, ¿no? de señores. Ahí hay uno, ahí atrás, apoyando la columna con el mapa. Y en el patio reinaban, bueno, todo el pasaje de gente para un lado y para el otro, ¿ah? Todo el movimiento y los niños. ¿Ah? Está todo el patio era un lugar de lavar la ropa, porque había una fuente con una canilla con agua y todo, el lugar donde se lavaba la ropa, se colgaba y donde jugaban los niños. No eran lugares donde los tipos de la edad que fuera pudieran estar durante mucho tiempo. ¿Ah? O sea, no tenían un lugar donde correr los muebles y mostrarse un paso de baile. ¿Ah? Entonces, cuando una persona en esa época, un varón, se levantaba de la cama, si no iba a trabajar o se había vuelto de trabajar, ¿dónde estaba? Porque adentro de la habitación, completamente encerrado, solo puede estar. En el ámbito del conventillo, bueno, un rato, pero ahí no hay un lugar donde los varones puedan estar. ¿A dónde estaban? ¿Ah? Estaban en el boliche, ¿ah? Cuando tenías un peso para ir a gastar en el boliche, porque este es un boliche de Montevideo, de más o menos alrededor del año 20, con un vasco francés a la cabeza que estaba esperando el boliche, ibas a entrar si tenías plata para consumir. A perder el tiempo, a hacerle perder el tiempo a ese vasco con cara de malo, no iba a ir mucho rato. Entonces, o estabas en el boliche consumiendo algo, o estabas haciendo puertas, como está ese muchacho ahí apoyado en la puerta del boliche, ¿ah? Almacén y Bar El Patriota, haciendo esquina. Que hacer esquina era un ámbito exclusivamente de los varones. O sea que lo que tuviera que ocurrir, ocurría en la vía pública. Y ahí en la vía pública es donde otros sectores sociales podían ver lo que ocurría. Por ejemplo, pasarse un paso de baile. ¿Y por qué se pasaría un paso de baile en la vereda? Porque también existía el único medio, no nos olvidemos que dijimos que en mi casa podíamos poner, en la mía no, pues yo no tenía, pero en la de un primo podíamos poner un disco en un tocadisco. Disco de vinilo, enchufábamos el tocadisco y poníamos un disco de vinilo. En el 1890 no había discos de vinilo, no había grabadores, no había radio todavía. Y por supuesto, dos cosas. En ese momento, antes de 1900, lo que había era cilindros.
Todavía no habían llegado acá. La grabación de disco va a llegar poquito tiempo después. En el 1900 ya vamos a tener en Buenos Aires grabación de discos de pasta, realmente. Pero dos temas muy importantes. Número uno, no se grababan tangos, ni música popular. Se reproducían ópera o zarzuela o canzoneta italiana o género chico español. Y solamente tenían un gramófono las familias muy adineradas, era carísimo. Un gramófono era realmente extremadamente caro. No era para estos barrios, no era para este muchacho, no iba a tener nunca un gramófono, no iba a tener nunca una vitrola. O sea que, ¿cuál era su acceso a la música cuando no había músicos tocando en vivo? Bueno, la única que había en aquella época era los organitos, que sí habían empezado a producirse en Buenos Aires, en Argentina principalmente, creo que en Córdoba, lo estoy tocando de oído, pero el dato existe, es fácil de conseguir, una familia que había empezado a producir cilindros, estos cilindros todos claveteados son los que giran y hacen sonar el organito, con música de tango y de músicas populares que se usaban en aquel momento en Río de la Plata. Con estos organitos se recorrían las calles y era posible pedirle al organillero que parara un momento, moliera unos tangos, se llamaba, porque esto sí funcionaba a manija, y ahí yo podía enseñarle a otro cómo era el abrazo, cómo dar un paso, cómo hacer una... en la calle. Entonces eso hacía posible que alguien que pasaba nos viera. Y nos viera con esa idea de que el baile se hacía entre hombres. Esto es una figura similar, pero más adelante en el tiempo, alrededor de los años 30. Ahí cerca de los años 40, por la vestimenta, claramente un muchacho que sabía tocar el bandoneón con una alfombrita abajo para que le depositen el correspondiente óvulo, y mientras tanto los muchachos del barrio aprovechando la música para mostrarse unas cosas. Aún en una etapa muy posterior donde sí ya había otros medios de reproducción sonora, pero esto seguía funcionando. Esta foto lo que nos da es la pauta de una costumbre que existía, aprovechar ese momento, y claro, en ese momento las muchachas no bailaban en la calle. Entonces, ¿cuál es el otro elemento importante que también se cruza con todo? Porque el tango empieza a funcionar ya en esa época, en el 900, y después habíamos dicho ya la reunión pasada que el primer viaje a grabar tangos a París, que no iban a grabar tangos, pero que fue lo que finalmente grabaron, Villoldo y los Bobby, fue en 1907, y a partir de ahí se empieza a producir una fiebre tremenda, probablemente es un poco antes, ya había habido algunos piques en Europa, pero a partir de ahí sin duda empieza a haber una fiebre importantísima en París con el tema del tango y en las clases más altas de la aristocracia europea, y ahí se empieza a jugar en dos niveles. Entonces, en Europa también se vio muchas veces el tango bailado entre hombres. Yo planteo, inclusive lo planteaba en mi libro, a modo de hipótesis, algo que no había podido comprobar, que era muy probable que los músicos, muchos de ellos buenos bailarines, por ejemplo, el ejemplo más claro es Saborido, el autor de La Morocha y de Un Uruguayo y de muchos otros tangos más, y además un gran bailarín, gran parte de su vida se ganó la mayor cantidad de sus ingresos como profesor de tango, en Buenos Aires, por supuesto, en París también, y después en Buenos Aires. En el entusiasmo del éxito monumental que estaban teniendo en Europa, venían de acá de bailar, de tocar y bailar en lo que acaba de relatar, esas academias alumbradas a querosén con guías de gallardete y unas malas sillas para los músicos. En Europa tocaban en lugares maravillosos, bailaban con marquesas, con duquesas, con gran parte de la aristocracia europea. En todo ese movimiento
es lógico que se produzca un exceso primero de adrenalina y de ganas de moverse, que al que sabe bailar lo lleva a bailar. Esa hipótesis, o sea, mientras el violinista no está tocando y el cantor no está cantando, pero el tango sigue sonando, que se agarren y bailen un poco, lo mismo que ocurre mientras están grabando y no te toca grabar, especialmente las instancias de grabación son muy largas hasta el día de hoy, que tenemos una tecnología tremenda. En aquel momento, voy a mostrar algo que me apareció después, justamente. Era muy probable que en el momento de aburrimiento, mientras unos compañeros estaban grabando, estaban tocando música, pero a mí no me toca intervenir, para entretenerme me ponga a bailar con el de al lado, con cualquiera, simplemente para entretenerme. Eso para mí era una hipótesis muy importante de otra posibilidad, otra visualización de hombres bailando solos. A esa hipótesis tuve la suerte hace un par de años que un investigador argentino, muy amigo y que se dedica principalmente a la parte de imagen, me acercó esta filmación de 1905, que no tiene sonido, están grabando un baile. Así se grababa. Hay una enorme bocina de bronce que junta el sonido del violín, que es lo que están grabando, lo lleva a un lugar donde hay una púa como un clavo que va haciendo surcos en un disco de cera que está girando. ¿Ah? Entonces, estos dos que deberían tener otra función, o cantar, o lo que fuera que tuvieran que hacer, en este momento estaban aburridos y se pusieron a bailar entre ellos, sin mucha precisión, obviamente, no es que bailaran entre ellos todo el tiempo, pero este es un documento importantísimo. Algo que yo manejaba fundamentalmente a modo de hipótesis, ahí me apareció prácticamente una prueba de que sí, eso realmente ocurría, y debe haber ocurrido con el tango, y debe haber avalado también esa idea de que el tango lo bailaban entre hombres solos. Vamos a la otra cara de la moneda. Primero, habíamos dicho, ¿cuándo aparece el tango por primera vez? El primer documento de tango bailado es un tango de la comparsa Raza Africana, acá en Montevideo, comparsa de negros, no de lugolos. Los lugolos son blancos pintados de negro. Estas comparsas son de negros, llamada Raza Africana, pertenecían al club La Raza Africana, que era un club reivindicativo de los derechos de los negros. Hacían baile, tenían un diario, tenían un medio de prensa, publicaban sus reivindicaciones, sus posturas políticas, sociales, su manera de ver el mundo, y también tenían una comparsa y publicaban, entre otras cosas, los repertorios de carnaval. Este es un tango que publican para el carnaval de 1870 y que canta la comparsa en los tablados. Esto se lo debo a Gustavo Bollmann. Esta reproducción está también en el libro. Es el primer capítulo que escribió Gustavo, Tango emergentes de un conflicto. Y dice, bailan tango las negritas y los negros a su vez. Penas aquí no se sienten, solo se goza placer. El coro, Sirarum morena, Sirarum payá, quebrando sandumba, que te haré gustar. Yo no puedo, negrito, quebrar la cintura, quebrando la tuya, las dos quebrará. Dos elementos importantes que tiene este documento, valiosísimo. El primero, está claro que no se trata de un tango como lo conocemos ahora. Se estaba formando el tango, hablamos el otro día de todo ese espacio donde el tango, milonga, habanera, candombe, era toda la misma cosa, y se van a ir separando en especificidades hacia el siglo XX. Pero no en esta época. Probablemente el mismo tango aparezca al año siguiente publicado como habanera. O sea, los ritmos no son los mismos, la métrica no es la misma, pero es lo primero que reconocen como un tango, y un tango bailado por negros y negras en escena, y además, obviamente, con la presencia de un abrazo. Obviamente, o por lo menos podemos presuponer la presencia de un abrazo, del punto que es de yo no puedo quebrar la cintura, quebrando la tuya, las dos quebrar, porque si no, ¿por qué necesita la mujer que el hombre quiebre la cintura para poder quebrarla si están separados y no se tocan? Obviamente hay un contacto físico
claramente nos está hablando de una danza de pareja y de abrazo. Estos son los orígenes del tango. Y no 1870 ya tenemos acá gente bailando tango. Obviamente que evolucionó, pero tampoco lo que entendemos ahora por tango es lo de 1905 ni lo de 1903. El tango viene evolucionando y viene cambiando todo el tiempo, pero es el tango. Otro elemento importante, esto también de Vicente Rossi nos habla sobre el siglo XIX, esto sobre 1890, y cuenta que se llamaban cuartos de las chinas en ambas bandas del Plata las habitaciones que ocupaban las mujeres de la impedimenta de los batallones. Las mujeres de la impedimenta de los batallones eran las que ejercían la prostitución con los soldados cerca donde había un batallón. Antiguamente, en la época anterior a esto, se llamaban carperas porque seguían el transcurso de los batallones en campaña formando carpas que se hacían cerca donde acampaba el batallón. Un batallón, un regimiento, acampaba en tal lado y cerca de ahí se armaba la carpa de las mujeres y los soldados se escapaban para la carpa de las mujeres porque era mucho más divertido que el batallón. Cuando se empezaban a establecer cuarteles fijos en determinados lugares, cerca de las ciudades, las chinas, chinas cuarteleras, se les llamaba en aquella época, empezaron a alquilar cuartos y habitaciones cerca y pasaba lo mismo, iban ahí. En las proximidades de los cuarteles eran negras, mulatas, aborígenes y mestizas, también algunas blancas. El pueblo las llamaba cuarteleras. En los días y noches de franquicia milica se formaban entretenidas y ruidosas reuniones en aquellos cuartos. No por eso era todo elemento soldadesco, como tampoco las chinas no todas las chinas eran parte de la impedimenta, ni todos sus cuartos se avecinaban a los cuarteles. Asistían también civiles, orilleros, curtidos amigos de la casa, los más útiles casi siempre porque solían ser los músicos, los cantores, ya que no se conseguían hacer tertulias sin música, canto y unas vueltitas. O sea que había fiesta en el siglo XIX con las mujeres como protagonistas. O sea, no solo en los lugares, sino bailando entre hombres y mujeres. La cita de las academias de tango ya la hicimos una vez, pero ¿cuál es la importancia que tienen las academias? En las academias el funcionamiento era que se iba, por eso quedaron con el nombre academia, además de ser un lugar bailable, un boliche, y un lugar de la noche y todo, la idea original era que se iba a aprender a bailar. Entonces, ¿cuál era el mecanismo? Los hombres que querían aprender a bailar concurrían a la academia y en el mostrador tenían que comprar las latas. Las latas eran unas fichas redondas de lata que le compraban al cantinero. Había un conjunto de mujeres sí, más o menos repite lo mismo. Este es otro autor, repite más o menos lo mismo. Un conjunto de mujeres que enseñaban a bailar. Algunas ejercían también la prostitución, otras no. Pero estaban todas las noches ahí, vos le dabas una ficha y ella bailaba contigo un tango y te enseñaba, ponete acá, agárrame acá, llévame a este lado, poné la mano, levanta la cabeza, más derecho, y te enseñaba durante todo el tango. Querías que te siguiera enseñando, insert coin, digamos, tenías que darle otra ficha. Tenían un bolsito especial colgado de la muñeca donde iban colocando las fichas que cada uno les daba. ¿Esto qué nos dice? En el torno, acá lo que nos está dando un dato importante es que la San Felipe, la más importante acá en Montevideo, fue clausurada en 1899, o sea que esto está pasando en pleno siglo XIX, de 1880 en adelante está pasando esto, y las mujeres son las que enseñan a bailar. Esas mujeres bailaban a veces 2, 3, 4 horas por día, y enseñaban a bailar. O sea que estamos muy lejos de que los hombres bailaban solos y después invitaron a las mujeres. Primero, cuando esos de 1905 bailaban solos, esta de 1895 ya hacía 15 años que le habían cerrado el boliche. Claro. Primera cosa, muy importante. Esto tiene también un lado
que siempre hay que recordarlo, que es un lado también negativo, pues esta es una historia muy interesante, el protagonismo de las mujeres y que tiene su cara oscura, porque el dueño del boliche, el dueño de la academia, no le pagaba a la señora que bailaba, con todos los tipos, 3, 4 horas por día, le quedarían los pies a la miseria, no le pagaba las latas, se las pagaba al fiolo. Tenía que tener un representante, que era un tipo que se pasaba toda la noche sentado en una mesa, chupando caña y controlando que todas las latas, por eso la bolsita tenía que estar aparte, tenía que estar colgando de la muñeca, para que el cafillo pudiera desde la mesa controlar que ella recibía la lata y la ponía y no se guardaba ninguna para darle a otro cafillo o cobrar por otro lado. ¿Ah? Al final de la noche le tenía que dar todo el producto de su trabajo al cafillo, el cafillo iba y cobraba con el patrón del local y le daría a ella o no la plata que le correspondía. ¿Ah? Pero eso también hay que contarlo. Entonces, volvemos. Estas son las imágenes originales, creo que queda bastante demostrado cómo funcionó en el mundo real, más allá de mito y leyenda, que van dejando sectores importantes de la población que no son blancos y de clase dominante, las mujeres, los negros, van quedando fuera de la creación de este fenómeno tan trascendente y tan importante como fue el tango. Después vamos a quedar también los uruguayos afuera, avanzando la literatura y los trabajos de historia del tango de los argentinos, también los uruguayos van a quedar afuera de la creación del tango. Por eso es importante meter para adentro todos los que van quedando para afuera. Pero bueno, quería terminar con otro también cuadro de Figari, y ya también en el entorno del 900, con acordeón de dos hileras, no bandoneón, por la posición y por el tamaño, tango tocado en flauta y violín, clara planta de la Guardia Vieja. Muchas mujeres en roles protagónicos. Esta señora sería cantante con seguridad porque está en el estrado de los músicos, en una casa de familia y hay una mesita, señoras, ya una población entre negros, pardos y blancos, una población más variopinta. Esto es importante porque Figari, además de ser un pintor y un artista plástico, era un documentalista. Él intentaba, y lo logró en muchas medidas, dar un testimonio, documentar una época. Por eso los cuadros de Figari son tan importantes para estudiar el tango, el candombe y las danzas folclóricas, ¿no? Porque él dejó un testimonio de cosas de las que no había foto. Entonces, bueno, con esto nos despedimos.